Buenas tardes, hermanos. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la carta de Judas, versículos 24 y 25. Carta de Judas, versículos 24 y 25. Dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este sermón será uno de los sermones icónicos de nuestra iglesia. No será la última vez que se predique con respecto a este texto, pero como iglesia sí es la primera vez que predicaremos este texto, y sí es la primera vez que lo haremos de manera exclusiva y directa al énfasis que queremos enseñar con respecto a la verdad que veremos en este texto. Cuando pasen los años se darán cuenta que va a ser una predicación regular a medida que se vaya necesitando. Por eso es que esta predicación es una predicación muy importante en medio de nuestra iglesia. Quiero dar esta predicación porque nuestro deseo, hermanos, como iglesia, es que crezcamos como cristianos y que nuestra adoración, a medida que vayamos madurando en la palabra, sea más y más bíblica. La predicación tiene como título el amén verbal en la adoración pública. En la adoración, hermanos, que debemos a nuestro Dios, el Señor no nos ha dejado a nuestra imaginación, como estuvo hablando Iván antes del culto. No vamos a imaginar cómo adorarle al Señor y es así como lo haremos, no. Eso que quiebra el segundo mandato de la ley de Dios. Él nos ha revelado en su palabra su mente y su voluntad y cómo debemos adorarle. Si nos hacemos una pregunta básica, ¿cómo Él ha dicho que debe ser adorado? Pues Cristo nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir desde nuestro corazón, desde nuestro interior, pero impulsado e inflamado por el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, una adoración de personas regeneradas. Y en verdad quiere decir que lo hagamos sustentados en los principios o textos de la palabra de Dios. Esto significa en espíritu y en verdad. Adoramos a Dios sinceramente, de buena voluntad, haciendo conciencia de nuestro deber, entendiendo que lo que estamos haciendo involucra todo nuestro ser y por tanto debe ser llevado en adoración a nuestro Dios. Entendiendo esto, pues, hermanos, resumimos que nuestra adoración debe ser sincera y guiada a la luz de las Escrituras, tanto en el fondo como en su forma, buscando siempre el agrado de Dios, nuestro Creador, y no buscando la complacencia de las criaturas. Y en este sentido, hermanos, el pronunciar amén en la adoración pública es parte de nuestra adoración. Preste atención, por favor, al texto de Judas que acabamos de leer. Dice el versículo 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Punto. Pudo haber terminado ahí el texto y hubiera estado bien para nuestras mentes racionales. Hermanos, les pregunto, ¿cuántas veces un predicador dice palabras parecidas, en sentidos parecidos a este texto, y nadie de nosotros decimos amén? ¿Saben por qué? Muchas veces eso es lo que sucede. El hermano que está presidiendo, el hermano que está leyendo la Escritura o el hermano que está predicando dice esto. Pero ¿saben por qué nadie decimos amén? Porque todos nosotros estamos pensando de manera normal. Pensamos de manera racional. Pero el escritor aquí no termina en punto. Y de hecho es interesante porque aún siendo sus propias palabras, él está escribiendo y termina de escribir y él a sus propias palabras dice amén.
O sea que no termina de manera, entre comillas, normal, sino que termina de manera anormal, pero bíblica. Termina con la palabra amén. Pero hay algo más que llama la atención. El escritor inspirado por el Espíritu Santo no dice amén para su interior. Ni siquiera solamente dijo amén y terminó de escribir, o sea, cuando terminó de escribir. No, sino que además termina escribiendo amén. Lo que significa es que quiso dejar exteriorizado el amén. Por tanto, esta manera de terminar racionalmente hablando no es, entre comillas, normal, sino más bien anormal, pero bíblica. Así que queremos encarar este tema entendiendo la lógica, no nuestra, sino la lógica bíblica, hermanos. El amén es una palabra en respuesta de adoración a nuestro Dios, de manera pública, y que la Biblia nos enseña que debemos usarla. Y al hacerlo, hermanos, también estamos orando en medio del culto público, pues estamos hablando delante de Dios. Pero también debemos enfatizar, hermanos, con respecto a este tema, la providencia de Dios. Y no queremos dejar de encarar este tema por aquí. Cuando hablo de la providencia de Dios, quiero destacar que la palabra amén es una palabra que nos ha sido traducido, mejor dicho, que no ha sido traducido en diferentes idiomas. En casi todos los idiomas la palabra amén es el mismo. Inglés, español, alemán, francés, siempre es amén. Variará el tono, pero en esencia es lo mismo. Así que la providencia nos enseña entonces que esta expresión conserva su peso y su poder y que además será pronunciada por el pueblo de Dios para que rinda adoración de manera unificada. Y eso es interesante, hermanos, porque cuando el pueblo de Dios, que es de toda lengua, tribu y nación, todos al unísono responderán amén. De todo esto entonces podemos decir, hermanos, que en la adoración a Dios debemos hacer un uso consciente de aquellas expresiones que contribuyen a fortalecer nuestra fe. Entre eso está incluido el amén verbal. Hermanos, el título de este sermón es el amén verbal en la adoración pública, como usted tiene ahí su bosquejo. Y bajo este título veremos dos cosas puntuales. En primer lugar, veremos la doctrina bíblica del amén corporativo en la adoración a Dios. Y en segundo lugar es la parte práctica, la parte aplicativa. En segundo lugar, las direcciones de los obstáculos que debemos evitar en el uso del amén en la adoración pública. Así que pidamos que el Señor nos guíe en este estudio para que estemos convencidos en nuestras conciencias de lo que el Señor tiene para nosotros. Oramos. Señor, gracias Padre por darnos este tiempo con tu palabra y te pedimos, Señor, que nos guíes a cada uno de nosotros y nos des convencimiento, Señor, con tu voz. Guíanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar de la doctrina bíblica del amén corporativo en la adoración a Dios. Hermanos, cuando usamos la palabra corporativo, a alguno puede sonarle extraño. La palabra corporativo viene de la palabra cuerpo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Así que cuando decimos la doctrina bíblica del amén corporativo en la adoración a Dios, muy largo, ¿no? Pero cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es que veremos la enseñanza bíblica del uso de la palabra amén en la adoración a Dios de manera congregacional. Eso es lo que estamos diciendo, sea como iglesia. Entendiendo esto entonces, hermanos, bajo este primer punto, la doctrina bíblica del amén corporativo en la adoración a Dios, vamos a ver dos subpuntos. En primer lugar, la naturaleza de esta doctrina. Y en segundo lugar, cómo la iglesia lo usó a través de la historia. Ahí está. ¿Me siguen hasta aquí? Son los dos subpuntos que vamos a ver. Veamos entonces la naturaleza de esta doctrina. Hermanos, su atención aquí. El amén en las Escrituras tiene tres sentidos. El amén en las Escrituras se usa de tres maneras distintas. El primer uso es de que se trata de una nota de asentimiento o aprobación. ¿Me siguió? El amén en el primer uso que vamos a ver se trata de una nota de asentimiento o aprobación.
Amén significa entonces, en este sentido, asentimiento o aprobación. Por eso, hermanos, es pronunciada al final de los himnos. Por eso es pronunciado al final de las oraciones. Observe conmigo, por favor, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Más adelante desarrollaremos más esto, pero fíjense por favor por ahora, 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. Dice el texto: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Eso lo dice Pablo, ¿no? A los corintios. Hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y el uso de don de lenguas allí, había gente que decía que era súper espiritual, entonces hablaban en lenguas en medio del culto. O sea, enseñaban la palabra en otros idiomas en medio del culto. Pero habían personas que no podían entender esos idiomas del cual se hablaba y por lo tanto no podían decir amén cuando hablaban. Ellos no podían afirmar lo que decían. ¿Por qué? Porque no entendían. Como vemos entonces, el decir amén sirve para afirmar las verdades predicadas y eso, hermanos, era un uso normal en medio del culto. ¿Lo ven? El segundo uso. Vamos al segundo uso. El amén también significa un ferviente deseo. El amén también significa un ferviente deseo. Hermanos, en una ocasión, si quieren por favor, vaya buscando Primera de Reyes capítulo 1, mientras yo le voy narrando la historia. Primera de Reyes capítulo 1. En una ocasión, el rey David llamó al profeta Natán y al sumo sacerdote Sadoc y le da ciertas instrucciones. Le dice David: toma mi asno, móntalo ahí a Salomón, llévalo a la ciudad y proclámelo rey. Hágase como estoy diciendo. Dice la Escritura, hermanos, en 1 Reyes capítulo 1, versículo 36, esto. Capítulo 1, versículo 36. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Así que, ¿qué pasa aquí? Vemos que Benaía, él usa la palabra amén y la usa expresando deseo de que el deseo del rey David también sea el deseo de Dios. Cuidado, así es como lo usa. Él desea que el deseo del rey David sea el deseo de Dios. David dice: hágase de esta manera, y Benaía dice: amén, que así se haga. Vemos entonces que la palabra amén es usada como un ferviente deseo. ¿Ok? El tercer uso de la palabra amén. El tercer uso que se da es para la firmeza o confianza de que el asunto dicho sea así. ¿Se lo vuelvo a decir? El tercer uso que se da es para la firmeza de fe o confianza de que el asunto dicho sea así, tanto si lo hemos pedido a Dios o si Dios lo ha prometido. Acompáñenme por favor a los últimos versículos de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20, dice la Escritura: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, vemos aquí que el Espíritu Santo, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es la reacción y la respuesta? Amén. ¿Sabe por qué dice amén? Porque Dios lo ha prometido. Cuando Dios promete algo, ¿yo qué debo responder? Amén, que así sea. Por tanto, hermanos, el amén es una expresión de confianza de que el asunto dicho sea así, pero claro, de Dios. Obviamente, de Dios. ¿Ok? Entonces, resumiendo entonces, el significado del amén abarca tres sentidos. El primero, ¿cuál era?
asentimiento o aprobación. Entonces, hermanos, escúchenme, quiero su atención aquí. Hagamos el ejercicio en el culto público. Si el primer uso es asentimiento o aprobación, pensemos en esto, en el culto. Por ejemplo, cuando Cristo ora en el culto público, debemos asentir o aprobar sus ruegos. Hermanos, Cristo se reúne con nosotros todos sus días, que es el día de resurrección. Y Él es el que dirige el culto. Así que cuando Cristo ora, nosotros debemos decir amén a sus ruegos. Alguien preguntará, ¿y cuándo Cristo ora en culto público? Cada vez que el hermano que preside el culto público ora, es Cristo en verdad quien hace de sacerdote por su pueblo reunido. Entonces, asentimiento o aprobación. ¿Cuál es el segundo uso del amén? Dijimos que el segundo uso es ferviente deseo. Pensemos ahora en el culto público. Por ejemplo, hermanos, cuando Cristo nos dice en el culto público sus mandamientos o sus ordenanzas o su voluntad, ¿qué debemos responder a eso? Cuando Él nos dice sus órdenes, amén. Lo que tú deseas, Señor, yo también lo deseo, amén. Entonces en el culto público debemos decir amén cada vez que oímos sus mandamientos. El tercer uso, ¿cuál era? Firmeza de fe o confianza. Vayamos entonces ahora al ejercicio. Pensemos, hermanos, en el culto público. Por ejemplo, entonces, cuando Cristo en el culto público nos dice sus promesas, ¿qué debemos decir nosotros cuando Él nos dice sus promesas? Amén. Debemos decirlo, debemos expresarlo. Ahora bien, vamos al otro subpunto. ¿Cómo lo ha usado el pueblo de Dios a través de la historia? Bueno, hermanos, a lo largo de la Biblia será frecuente ver el amén en una forma visible. Cuando decimos en una forma visible, lo que queremos decir es que lo leemos en las Escrituras. No lo presumimos, sino que lo leemos. Como lo leímos en Judas 25. ¿Cómo termina? Amén. Y en cuanto al amén, hermanos, es usado en diferentes maneras, pero básicamente en dos maneras. De una forma personal, como Benaía con David, o en una forma privada, o en una forma corporativa o congregacional. El sermón que estamos llevando ahora, hermanos, está orientado al aspecto congregacional o de adoración pública, así que nos vamos a remitir ahí, ¿ok? Así que, hermanos, rápidamente haremos un breve recorrido de pasajes en las Sagradas Escrituras que nos habla del amén corporativo. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio capítulo 27. Vayamos allí. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11 al 17 no más. Podemos ir de largo, pero vamos a leerlo hasta allí. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11 al 17. Dice el texto: Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: Cuando hayas pasado el Jordán, estos pasarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Quiénes? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Versículo 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Y así sucesivamente, hermanos. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo el pueblo de Dios, ordenados por Dios, debían responder de manera congregacional a la predicación que se les estaba dando. Dios les hizo conocer su palabra. Ellos oyeron las maldiciones por la desobediencia, que son promesas por la desobediencia, y respondieron amén a cada una de ellas. En otras palabras, hermanos, hubo una expresión verbal
corporativa que manifestaba su sentir a una sola voz de lo que Dios estaba declarando o enseñando. Así que, hermanos, en el primer pasaje que acabamos de ver, vemos que Dios manda el uso del amén como respuesta o reacción a la palabra predicada. Veamos el otro ejemplo. Acompañe por favor a Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5, versos 6 al 13. Nehemías 5, versos 6 al 13. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros, vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y dirán: quitémosle ahora este gravamen. Os ruego, versículo 11, que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Capítulo 5, versículo 12. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Hermanos, ¿qué hizo Nehemías? Bueno, había un problema. ¿Cómo lo resolvió? Trajo las escrituras, las palabras enseñadas por Moisés, las predicó al pueblo. Luego, ¿qué hizo? Las explicó y luego la aplicó a la situación que se estaba dando. Y luego de eso, ¿qué hizo? Hizo que se comprometieran con ello. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Amén. Así haremos. En otras palabras, hermanos, fueron llevados al arrepentimiento. Pero notemos esto. Tanto en Deuteronomio 27, que es el pasaje que vimos en el ejemplo anterior, como en este ejemplo de Nehemías, ¿qué sucedió? Se convocó ¿a quién? A la asamblea, a la iglesia. Y fue la asamblea que dijo amén. Y lo dijo de manera verbal, como debería también hacerlo hoy la iglesia. Ahora, hermanos, vayamos al Nuevo Testamento. Acompáñenme a Apocalipsis. Mientras lo busca, quiero también que usted me oiga esta parte. Ya vimos el ejemplo de 1 Corintios 14. No voy a profundizar el texto, pero quiero que usted me preste atención. Hermanos, la iglesia de Corinto tenía un desorden en el culto público. Tenían un desorden. ¿Saben por qué? Porque aún existían los dones extraordinarios. Y la pregunta es, ¿dónde ubicamos los dones extraordinarios en medio del culto? Entonces había un desorden en el culto, de tal manera que cuando las personas entraban, miraban y decían: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo ordena el culto público en Corinto. Para ordenarlo, comienza hablando de la diversidad de dones. Luego habla de que para que estos dones puedan ser en funcionamiento correcto, tenemos que tener amor. Y ahora sí, hablando de eso, ordenemos esto. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que yo quiero llamar su atención aquí? Que Pablo está ordenando el culto público. Y en medio del culto público es que luego dice: cuando hayan diferentes lenguas, que se levante uno si hay intérprete. Si no hay intérprete, no se levante. ¿Para qué? Para que puedan decir amén las personas que están oyendo. ¿Qué es lo que les quiero enfocar? Que en el culto público, los hermanos decían amén en medio del culto. ¿Ven? ¿Usted quiere saber cómo era un culto público? Ahí imagínense, así tal cual. En medio del culto, como lo tenemos ahora, ordenado, o más o menos, decían amén. Cuando oían una promesa de Dios, cuando oían un mandamiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Así era el culto.
un ejemplo, el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 6 y 7. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el texto: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. De manera, hermanos, que lo que vemos aquí es que un corazón creyente de manera regular responde al Señor con sus verdades de manera piadosa, diciendo amén, de manera verbal, no mental. No solamente lo piensa, lo dice. Sigamos otro ejemplo. Vamos a Apocalipsis 22, de vuelta a ese texto. Apocalipsis 22, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Pero miren ahora el siguiente versículo, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, o contigo solamente Juan. Con todos vosotros, pero es Juan el que está escribiendo. Y Juan dice amén, como iglesia. Con todos vosotros. Y la iglesia de Dios responde amén. Entonces, hermanos, al final de la Biblia, nuestro Dios nos recuerda que nuestro Cristo regresa. Entonces Juan responde de manera piadosa a esta verdad de Dios diciendo amén. Hermanos, pudo haberlo asentido solamente, pero decide exteriorizarlo, escribiéndolo, enseñándonos que debemos nosotros exteriorizar el amén. Entonces, si podemos sintetizar lo que hemos dicho de manera doctrinal, si pudiéramos entonces encontrar el sentido del uso de la palabra amén, sería entonces una expresión de amor y adoración a Dios. Eso sería. Sería una expresión de amor y adoración a Dios. Ahora bien, aquí viene una pregunta importante. ¿Cuál es el principio doctrinal aquí? Bueno, hermanos, este es el principio. Que cuando estamos reunidos como iglesia, como asamblea, en el nombre de Cristo, para recibir las enseñanzas de la palabra de Dios, cantar alabanzas y hacer oración a favor del reino de Dios, reconociendo su gracia, su misericordia y favores, entonces, como signo de asentimiento y aprobación de lo que oímos, la iglesia de Dios responde amén. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora bien, es necesario que hagamos un pare aquí. Debemos resaltar algo, debemos ahora hacer una nota explicativa, un paréntesis, que es muy importante. Una pregunta. ¿Qué pasa si usted no dice el amén verbal en el culto de adoración a Dios? ¿Qué pasa si usted no dice el amén verbal mientras recibe la enseñanza de la palabra de Dios o canta alabanzas o después de la oración a favor del reino de Dios? Pregunta, ¿es pecado? Pues a esa pregunta respondemos no. No es pecado, hermanos. No es pecado no decir amén. ¿Saben por qué? Porque no es un precepto de Dios. No es una orden de Dios. Pero sí se trata de un testimonio. ¿Qué significa eso? Acompañe por favor al Salmo 119. Acompañe por favor al Salmo 119. Alguien dirá, ¿qué estás diciendo cuando el amén es un testimonio? ¿Qué quiere decir que el amén se lo debe entender dentro de un contexto de testimonio? ¿Qué es eso? Bueno, vayamos allí. Vamos al Salmo 119, versículo 125. Fíjese por favor. Salmo 119, versículo 125. Dice el texto: Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Ok. Dicho de otra manera, el salmista está diciendo esto: instrúyeme
para entender tus testimonios y saber aprender a darle un buen uso. El salmista está diciendo en otras palabras, enséñame tu palabra de tal manera que pueda entender cómo aplicar tus testimonios. Alguien dirá, ok, pero no estoy entendiendo nada. Te lo voy a aclarar ahora. Hermanos, hemos ido a la Biblia y hemos visto los testimonios que están en la Biblia. Hemos visto que el pueblo de Dios decía amén de manera congregacional, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Por tanto, ¿qué haremos con esos registros testimoniales de la Biblia? ¿Qué haremos con eso? Si tenemos en la Biblia testimonios, ¿qué hacemos con esos testimonios? Entonces, cuando decimos, hermanos, que el amén es una reacción de un corazón creyente, que cuando oye la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios, o en las alabanzas, o en las oraciones de la iglesia, pues el creyente da testimonio de esos testimonios que aprendió en la Biblia. Ha aprendido de estos testimonios y ahora está aplicando lo aprendido. Y una aplicación sería, el pueblo de Dios decía amén en la adoración. Entonces yo también debo decir amén en la adoración. Entonces yo voy a decir amén en la adoración. Esa será la respuesta. Y eso, hermanos, es lo que tenemos registrado en la Biblia. Y lo que está registrado en la Biblia es un testimonio. Se lo voy a decir de otra manera. Es por eso que contestamos, hermanos, que no es pecado no decir amén en la adoración religiosa. ¿Saben por qué? De vuelta, porque no es un mandamiento de Dios decir amén. ¿Se entiende? Pero Dios nos ha dejado testimonios. O sea, Dios nos ha dejado en la Biblia las acciones que Dios ha aprobado en la Biblia, de la cual podemos tomar ejemplo. Por tanto, amado hermano y amada hermana, usted es siervo de Dios, ¿no es cierto? Déjeme decirle algo. Viva en la libertad de someterse solo a Dios y no se someta a los hombres, solamente sométase a los mandamientos de Dios. Pero hermano, escúcheme, pero pídale al Señor que le dé entendimiento para también, además de los mandamientos, pues tener entendimiento para aplicar los testimonios que Dios ha dejado en la Biblia. El salmista dice, tu siervo soy yo soy un verdadero creyente, dame entendimiento, ¿para qué? Para entender las acciones de tu pueblo, Dios mío, que tú has registrado para mi vida de fe. Eso es lo que el salmista está diciendo. Ayúdame a entender el comportamiento de tu pueblo cuando hacen cosas que no es un mandamiento. Ayúdame a entenderlo para poder imitarlo, para aprenderlo. ¿Ven? Habiendo dicho esto, acompáñeme de vuelta al Salmo 119 y vaya al versículo 138. Salmo 119, versículo 138. Dice el texto, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. ¿Lo leyó? Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Hermanos, de vuelta, los mandamientos son órdenes de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Esa es la ley, esa es su voluntad para nosotros, del cual debemos obedecer y, hermanos, no tenemos elección. Pero sus testimonios, o sea, las acciones del pueblo de Dios que Él ha aprobado y que nos dejó registrado a lo largo de la Biblia, pues no son órdenes, pero son muy recomendables, son rectos y fieles, mis queridos hermanos. Hermanos, entonces, escuchen. Si alguien no dice amén en medio de la adoración pública, por supuesto que no podemos decir que esa persona está pecando. Y no piense eso del hermano. ¿Ok? Pero un corazón creyente, amante de Dios, busca aprender de Dios. Por tanto, aprenderá con los mandamientos de Dios y aprenderá con los testimonios de Dios. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Ok.
Eso, ¿sabe qué significa? Madurez. No, yo no hago eso porque no es un mandamiento. Es verdad. Pero, mira, Dios ha dejado registros, testimonios, ejemplos. Mi querida hermana, ¿usted quiere un ejemplo? No es mandamiento, pero hay ejemplos. Puede ir a la Biblia. Mi querido hermano, ¿usted quiere ejemplos? No es un mandamiento, pero hay ejemplos. Puede ir a la Biblia. ¿Ok? Vea por favor el versículo 146 del mismo Salmo. Versículo 146. Dice el texto: a ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Hermanos, no solamente guardaré tus mandamientos, no solamente guardaré tus preceptos, no solamente guardaré los principios de la santa palabra, dice el salmista. Él dice, también guardaré tus testimonios, tomaré los ejemplos y lo haré porque me salvaste. Entonces, mi hermano y mi hermana, tomemos esta recomendación que Dios nos ha registrado a lo largo de la Biblia. Dicho de otra manera, imitemos lo que el pueblo de Dios ha hecho a lo largo de su historia, porque Dios lo ha puesto como ejemplo, el cual son muy recomendables esas acciones para nuestras vidas de adoración congregacional. Ahora sí, cierro el paréntesis y vuelvo al tema, hermanos. Vuelvo al tema del amén. Quiero su atención, hermanos, ahora en Romanos capítulo 15. Vayamos allí. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Fíjense por favor. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice el texto: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que a una sola voz, unánimes, glorifiquemos a Dios. Y una de las maneras de hacerlo es que cuando el pueblo está reunido en el nombre de Cristo, en un solo cuerpo y a una sola voz, al final de las oraciones, nosotros nos estamos identificando. Y al final de las alabanzas, como tenemos en los himnos, decimos amén. Y en medio de la predicación, cuando el mensaje hace arder los corazones y la verdad de Dios se está poniendo en alto, pues decimos de manera verbal, amén. Así sea. ¿Qué hemos visto, hermanos? Vimos entonces que en la adoración pública debemos decir amén. En los diferentes momentos de la adoración congregacional. Hemos visto que no solo es correcto, sino también son apropiados obedecer los testimonios de Dios y que debemos decir de todo corazón, amén. Pero ahora déjeme entonces esta enseñanza llevarla a la parte aplicativa, al segundo punto del sermón. Déjenme darles, hermanos, 5 direcciones de los obstáculos que debemos evitar en el uso del amén en la adoración pública. O dicho de otra manera, precauciones que debemos tener en cuenta en el uso de la palabra amén en la adoración congregacional. Hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 21. Fíjense este texto, por favor. Dice la palabra de Dios, Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El comentarista John Owen, con respecto a este texto, comenta esto: el pecado que habita en nosotros, los creyentes, nunca más está más activo que cuando el creyente quiere hacer lo que es moralmente bueno. ¿Cómo relacionamos este texto con el comentario con respecto al amén? Hermano, hermana, escúcheme. Que no te sorprenda que no tengas el deseo de decir amén en la adoración congregacional. Estamos ahora persuadidos de hacer este bien, ¿no es cierto? Pero el mal que mora en nosotros trabaja y está activo para que nosotros no obedezcamos. De modo que si tú estás, por ejemplo, en la oración corporativa, o la alabanza, o la lectura de la palabra en la predicación, y en ese momento te viene el pensamiento de: ¿para qué voy a decir amén a lo obvio?
No te sorprendas, hermano, es el mal que mora en nosotros, el mal que mora en ti. Sabiendo hacer lo bueno, te pinchas y no lo terminas haciendo, o no lo haces. Alguien dijo, y no fue Ingrid que sabe de gatos, alguien dijo, supongamos que quieres echar a un gato furioso de tu habitación. ¿Cuándo se supone que el gato está más furioso? ¿Cuando él está por su esquina o cuando tú lo vas a tomar y lo vas a sacar? Ella sabe. Usted podría dormir en la misma habitación, cada uno en su esquina, no pasa nada. Pero él se enoja cuando lo quieres sacar. Hermanos, lo mismo sucede con el mal que mora en uno. Cuando queremos obedecer a Dios, pues es el preciso momento cuando el corazón natural se levanta de defensa para hacer oposición. Y en el caso del que estamos hablando, para no obedecer a los testimonios de Dios con respecto al amén. Pero ¿sabe qué pasa, mi hermano? Aquí va la esperanza. La esperanza es que, gracias a Dios por su misericordia, que Dios nos ha dado el Espíritu de Cristo y nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Por tanto, ahora podemos luchar contra el pecado. ¿Y sabe qué? Y podemos tener victoria y no salir aruñados como con el gato. Pero hermanos, como el pecado es muy sutil, tenemos que tener precauciones con respecto a este tema. Hermanos, debemos tener precauciones a los obstáculos que se ponen para que no digamos amén en la adoración congregacional. Entonces, ¿cuál es la primera precaución que les quiero dar, hermanos? La primera precaución es esta. Cuídate de que tu pecado no te engañe y uses el amén para llamar la atención sobre tu persona. De vuelta. Cuídate de que tu pecado no te engañe y uses el amén para llamar la atención sobre tu persona. Ah, así que se puede decir amén. ¿Sabes cómo voy a decir, no? Hermano, cuídate de eso. Si algo debe llamar la atención de todo lo presente, nunca será la persona de un pecador, sino la persona de Dios en Cristo Jesús. De lo contrario, hermanos, podría constituirse en una afrenta al Creador en la adoración pública. Imaginemos, hermanos, esto. Por favor, quiero su atención aquí. Y se lo quiero decir con mucha delicadeza. Imaginemos que alguien se levanta en medio del culto. ¿Qué sucede? ¿Llama o no llama la atención, hermano Alex? Usted que es predicador. ¿Llama la atención? O supongamos que alguien llega tarde. ¿Qué sucede, hermano Alex? Distrae el culto, llama la atención. Hermanos, y eso es una falta contra Dios. Se debe entender esto. Es la casa de Dios. Es una falta contra Dios. Y exactamente así ocurre con el amén. Que hagamos o digamos el amén de manera inapropiada hace llamar la atención sobre uno. Ninguno, hermano, de los elementos que Dios puso para adorarle sirven para llamar la atención de ninguna criatura hacia la criatura, sino para dar gloria a nuestro Dios. Bien dice la Escritura en el contexto de la adoración pública, hermanos, a Dios. Dice así: el amor no busca lo suyo. Pablo lo dijo a los Corintios en 1 Corintios 13, dentro del contexto de lo que es el culto de adoración. El amor no busca lo suyo. ¿Cuál es la regla evangélica, hermanos? No hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Esa es la regla evangélica, hermanos. Así que, mis hermanos, di amén verbalmente, desde tu corazón, fuerte, pero con conciencia de no buscar llamar la atención hacia ti. Que tu amén haga que los otros pongan su atención en Dios, no en ti. Y cuando tú digas amén, el hermano que está al lado, que por ahí se distrajo,
Vuelva a poner su atención al Señor. Y no que cuando tú digas amén, lo hagas de tal manera que más quisiste despertarle que está al lado. Y llamaste la atención hacia ti. Segunda precaución. Cuídate al decir el amén, que en el fervor tuyo no hieras ni tu conciencia ni la conciencia ajena. Segunda precaución. Cuídate al decir el amén, que en el fervor tuyo no hieras ni tu conciencia ni la conciencia ajena. ¿Qué estamos diciendo con esto? Déjenme explicarlo. Una verdad, hermanos, que leemos en la Biblia es que el pecado batalla contra la fe. Leíamos hace poco lo que dice Pablo, el mal que está en mí, ¿no es cierto? Tenemos, hermanos, aún en nuestros cuerpos un dejo de pecado. Pero también tenemos, cada uno de nosotros, hermanos, escúchenme, todos tenemos una personalidad. Cada uno de nosotros tenemos caracteres propios y por tanto tenemos temperamentos particulares. Hermanos, escúchenme. Hay asuntos de las Escrituras que todos lo entendemos y todos lo aplicamos correctamente. Pero lo demostramos de maneras diferentes. Y hermanos, eso no se puede evitar. Es inevitable. ¿Sabe por qué? Porque somos diferentes. Lo entendemos todos, lo aplicamos todos, pero lo hacemos de manera diferente. Porque tenemos temperamentos y caracteres diferentes. ¿Me sigue hasta aquí? Ahora, vamos a puntualizarlo. Pero una diferencia de temperamento, hermanos, no significa que la persona cometa pecado, sino que lo hace diferente. Tú tienes una manera, yo tengo otra. Entonces, alguien puede decir el amén más alto que el otro, ¿no es cierto? Los dos lo están diciendo, los dos lo están expresando, los dos lo están haciendo en tiempo y en forma, pero uno lo hace con un tono diferente y el otro con otro tono diferente. Pues ni uno cometió pecado, ni el otro por decirlo más alto o más bajo. Uno puede decirlo con mayor claridad al pronunciarlo, el otro lo puede decir con menos claridad. Esas son las diferencias que tenemos uno y otro, pero los dos lo están haciendo bien y correctamente, ¿ok? Ahora bien, pero debemos tratar que el comportamiento mío en su forma, mis queridos hermanos, no hiera al otro. Si el que lo dice más bajo debe esforzarse para animar al hermano que lo dice más alto, pues mi querido hermano que lo dice más bajo, dígalo más alto. No busque lo suyo propio. ¿Ya? Si usted lo dice bajito y su hermano al lado lo dice más alto, y él parece que necesita que usted lo diga más alto, hágalo por amor y hágalo más alto. Pasa lo mismo al revés. Si el que lo dice más alto debe regular mejor su tono para no molestar a su hermano, pues hágalo. Hermano querido, busque el bien de su hermano. Ese es el punto. Tenga el espíritu de buscar el bien de su hermano. Entonces, hermano, escúchenme. Di el amén, pero como eres tú. Di el amén, pero como eres tú. No como te da la gana, cuidado. Dilo desde el corazón, exteriorízalo, dilo con fe, pero como tú. Buscando el bien de tu hermano, sin herir al otro y no imitando a nadie. Pero no dejes de hacerlo. Por tanto, cuida de no abusar del amén. Pero hermano, escuchen, esto es importante que se lo diga también. Cuida de no herir tu propia conciencia. ¿Sabe por qué? Escuchen, porque la efusividad te hace hacer cosas vergonzosas, te hace salir de tu forma de ser y por lo tanto te terminas hiriendo tu propia conciencia. Tengo una pregunta. ¿Cuántas veces hiciste cosas en contra de tu conciencia que después, justamente por hacerlas en contra de tus convicciones, pues se siente vergüenza?
¿Cuántas veces pasó eso en nuestra vida? Un montón, y sobre todo en la vida religiosa. Pues entonces, hermanos, escúchenme. Cuida tu conciencia. No para no decir el amén, sino para decirlo como eres tú. No lo hagas forzado. Hazlo con intensidad, pero como tú. En los límites de tu carácter, sin forzar, cuidando tu conciencia. No lo hagas de una forma que mañana sientas vergüenza de haberlo hecho, como si no fueras tú. Uy, lo dije de una manera que así yo no hablo así. Bueno, no lo hagas así. Hazlo como tú hablas. Pero no dudes en decirlo cada vez que el Señor calienta tu corazón con sus oraciones, con las alabanzas, con las palabras leídas y predicadas en medio del culto. Ahora bien, entramos en una parte un poquito interesante, pero que no lo quiero zigzaguear. A mis queridas hermanas, como iglesia creemos que Dios asignó el liderazgo de la adoración en el culto público al apellido varón. Se lo voy a decir de esa manera didáctica. Dios decidió que el liderazgo en el culto público lo haga la familia de apellido varón. Déjenme hablarles así. Supongamos que hay dos apellidos en la iglesia, varón y mujer. Bueno, Dios decidió que sea el apellido varón. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios decidió que el apellido Leví sea quien deba dirigir el culto de adoración y no por eso los otros no eran importantes. ¿Ok? De la misma manera en la iglesia local, Dios designó que el apellido varón son los que tienen que liderar el culto en la adoración pública. ¿Me siguen hasta aquí? Habiendo dicho esto, hermanos, en el culto de adoración a Dios, nuestras hermanas, por supuesto que sí pueden y deben decir amén, porque la sangre de Cristo también las hizo sacerdotes y las ingresó a un reino de sacerdotes. Pero hermanos, escúchenme, y hermanas, escúchenme, pero deben cuidar de no tomar el liderazgo en aquello. No busquen, no cuiden de no tomar el liderazgo en el decir amén. La Biblia enseña que las hermanas deben tener un espíritu quieto y apacible porque eso es de gran estima delante de Dios. Por tanto, cuando mi hermana haga audible su amén, procure hacerlo a tono de sus hermanos. Procure no hacerlo encima de ellos. En este sentido, y ahora sí, ahora me cargo con mis hermanos queridos, en este sentido, mis queridos hermanos, debemos, por el bien de nuestras hermanas y por su deseo de adorar al Señor, pues debemos poner en alto nuestro amén para que ellas también tengan toda la libertad de expresar su adoración a nuestro Dios. ¿Ok, mis queridos hermanos? Tercera precaución. Cuídate de que en tu entusiasmo religioso, al decir amén, no irrites la santidad de Dios con un amén sin corazón. Cuídate de que en tu entusiasmo religioso, al decir el amén, no irrites la santidad de Dios con un amén sin corazón. Hermanos, Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8 dice esto. Si quieren, acompáñame allí. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice el texto: llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Hermanos, pregunta: ¿qué es lo que se prohíbe aquí? Vanas palabras. Hermanos, pero escúcheme bien, aquí no se prohíbe la repetición. Cuidado. Lo que se prohíbe es lo vano. Más bien, de hecho, hermanos, Cristo enseña que para nada mal está la repetición. Por eso Él enseña la oración modelo.
vosotros oraréis así. Para nada mal está la repetición. Entonces, cuando tú digas palabras, aun si lo que dices es algo original y no una repetición, si lo que dices es vano, sin conciencia, sin sentirlo, es pecado. En el amén debemos tratar de que nuestro amén, queridos hermanos, no sea en vano. Te preguntarás, por ejemplo, ¿y cuándo es en vano un amén? Por ejemplo, escuchen, estás orando, estamos orando, y por cosas de la vida tuviste una distracción mientras el hermano oraba. Luego él termina la oración y dice amén, y tú dices amén. Mira, hermano, tú no oíste la oración. Es un amén vano. En tal caso, haz silencio. El silencio es malo, pero el amén es peor. Es preferible hacer silencio, porque es un amén vano delante de Cristo. Lo mismo, hermanos, en la alabanza. Tenemos himnos o cánticos que terminan con la palabra amén. Si no fuiste consciente de lo que cantaste, hermano, no digas amén al final, porque será dicho en vano. ¿Me sigue? No lo digas. Recordemos esto, hermanos. El amén verbal en la adoración pública es un sacrificio espiritual. ¿Se acuerda qué es un sacrificio espiritual? En el Antiguo Testamento lo graficaba muy bien. Cuando había un sacrificio, se lo quemaba con fuego. Cuando el sacrificio era algo vano, ¿qué pasaba? Algo que Dios no mandó, pues ese era presentar un fuego extraño, y por lo tanto las personas morían o eran rechazadas. Entonces, un sacrificio espiritual es algo que es pasado por el fuego de Dios. Dios es Dios consumador. Por lo tanto, si quieres que quede en pie tu obra, no lo hagas con cosas vanas, sino en fe, en la manera como Dios ordena y regula. Por eso Pablo decía, presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, conscientes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, no digamos el amén de manera vana. Cuarta precaución. Yo sé que están cansados, hermanos, pero ténganme paciencia. Cuarta precaución. Cuídate de abusar en el uso del amén en circunstancias inapropiadas. Cuídate de abusar en el uso del amén en circunstancias inapropiadas. El cristiano debe procurar, hermanos, lo que Dios ha mandado en los dos resúmenes de los mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo se aplica esto con el amén? Hermanos, puede darse el caso que en la providencia de Dios te toque estar en medio de un culto en otra ciudad, en otra iglesia. Puede pasar. Y los hermanos en esa iglesia aún no tienen el conocimiento de los testimonios de Dios y de la enseñanza que los testimonios dan con respecto al amén. Por tanto, no usan el amén en la adoración congregacional. Entonces imagínate, tú llegas allí y después del himno dices amén solito. Fue inapropiado, querido hermano. Fue insensible de nuestra parte si hicimos eso. Con esa acción terminamos acusando a nuestros hermanos e hiriendo a los hermanos en esa congregación. Por tanto, tenemos que tener cuidado de las circunstancias de que sean apropiadas. Hermanos, hay cosas que son correctas, pero las circunstancias no son las más apropiadas. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que debemos ser cuidadosos en este sentido. Acompañen por favor a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 15, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿De qué está hablando el versículo 15?
Bueno, de que hay ocasiones donde las congregaciones de hermanos han madurado con respecto a ciertos temas espirituales, pero otros no. ¿Y qué debemos hacer con esos que todavía no han llegado a ese grado de madurez y entendimiento espiritual de los testimonios de Dios? Pablo dice, Dios se los revelará. Hay que esperar por ellos. Por tanto, algo correcto en la con otras circunstancias puede convertirlo en algo inapropiado. Versículo 16. Pero en aquello que hemos llegado, o sea, en el grupo, aquella congregación que ha madurado ciertos temas espirituales y que han tenido la misma instrucción, dice Pablo, pues sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pero a los otros hay que esperar que lleguen. Así que, hermanos queridos, si vamos a una congregación que no ha sido instruida con esta verdad y no saben cómo usar el amén en la adoración congregacional, mi querido hermano, haga silencio en esa congregación, porque será lo apropiado. Finalmente, quinta y última precaución. Cuídate de la indulgencia carnal, rehusando comprometerte con el uso de la disciplina bíblica del amén. Cuídate de la indulgencia carnal, rehusando comprometerte con el uso de la disciplina bíblica del amén. Hermanos, como hemos visto, el uso del amén en la adoración pública es un testimonio en la iglesia de Dios a través de la historia. Por tanto, debemos ejercerlo. No debemos darle chance a la comodidad carnal para no hacerlo, sabiendo que no es un mandato. Que no es un mandato. Más bien debemos trabajar en estos hábitos piadosos para glorificar a Dios y para que disfrutemos las bendiciones de Dios al hacerlo. Cristo dijo, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Quién fue, hermanos? ¿Quién es quien está dando el uso del amén en la iglesia? ¿Quién está enseñando eso? Pues Cristo, hermanos. Porque cada vez que el pueblo de Dios se reúne en asamblea, pues Cristo está en medio de esas congregaciones. Él nos permite usar el amén en la adoración. Pues sí, los testimonios lo muestran. Entonces, ¿qué debemos hacer para usar el amén? Pues negarnos a nosotros mismos, dejemos de pensar cómodamente, dejemos de pensar lógicamente y pensemos bíblicamente. Entonces, ¿hay oración donde debo decir amén público? ¿O un himno que debo decir amén? ¿O una lectura bíblica o predicación bíblica donde debo decir el amén público debido al fuego que las palabras de Cristo producen en mi corazón? Pues hermano, si la hay, no dude en expresar su amén. El testimonio bíblico dice, hazlo. No hay que andar en el yo, hay que andar, hermanos, en el Espíritu. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al yo, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, ¿y cómo andamos conforme al Espíritu? Pues andando en las profecías. ¿Y cómo andamos en las profecías? Pues en el espíritu de la profecía. ¿Y cómo andamos en el espíritu de la profecía? Pues en la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, sea sabio. Nadie debería pensar de ti que por no decir amén público estás pecando, eres pecador. Pero tú, con tus actos, podrías darle ocasión de pensar aquello. Así que, hermano, cuida a tu hermano que está al lado y cuida también al hermano que está al frente, que se suele distraer rápido y que a lo mejor por tu falta de adoración, él se distrae. No permitas que él sufra pensamientos encontrados. Y esa actitud, hermanos, es una buena actitud de cuidar al hermano que también está al frente. Usted dirá, hermano John, ¿qué vas con todo esto? Sencillo. Venga a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Venga dispuesto desde su casa con toda gana de encontrarse con Cristo. Él dirigiendo el culto,
su culto y usted conectado a Él de principio a fin. Y respóndale como usted es, pero de manera verbal, afirmativa, sus oraciones, sus lecturas, sus enseñanzas, sus cánticos. Venga, hermano, a adorar a Dios y expréselo como Él ordena y como Él recomienda. Amén, hermanos. Terminamos con estas palabras. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.